Hermano, amigo que en esta hora nos estás viendo una vez más, le damos gracias a Dios por tu vida. El día de hoy le corresponde a la Sociedad de Intermedios meditar en una pequeña porción de la Escritura que se encuentra en Génesis, capítulo 45, versículo 5. Si tú tienes tu Biblia ahí a la mano, te voy a pedir que la abras para que leamos juntos esta palabra. Si no, no te preocupes, yo le doy lectura. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El día de hoy vamos a hablar brevemente de José y cómo Dios hizo cosas en su vida para un bienestar futuro. Pero primero vamos a recordar quién era José. José era hijo de Jacob, al cual él amaba. A los 17 años se dedicaba a guiar, proteger y cuidar ovejas. Sus hermanos no lo querían, porque su padre lo amaba más. Un día, José tuvo un sueño, en donde él y sus hermanos ataban manojos, y el manojo de José estaba derecho, y el de sus hermanos se inclinaba. Este sueño lo contó a sus hermanos y no les pareció bien, y le empezaron a aborrecer. Otro día tuvo otro sueño, en donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Todo esto propicia a que sus hermanos lo envidien más y planeen deshacerse de él. Posteriormente, José es aventado en una cisterna vacía por sus hermanos y le quitaron su túnica y lo vendieron a unos ismaelitas, en donde ellos se lo llevaron a Egipto. Los hermanos de José le mienten a su padre, diciendo que había sido devorado por una bestia, presentándole su túnica ensangrentada. Podemos ver a lo largo de la palabra de Dios que la vida de José en Egipto fue dura. Quiero resaltar en esta hora 4 puntos. 1. Es acusado por la esposa de Potifar de que había tratado de seducirla cuando había sido todo lo contrario, por lo que José es encarcelado. Una vez encarcelado, José se vuelve la mano derecha del jefe de la cárcel. Y ahí, José interpreta los sueños del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos del rey, en donde la interpretación de ambos sueños era una realidad. A pesar que el copero fue testigo de que la interpretación fue cierta, no se acordó más de José y lo dejó en la cárcel. José después es sacado de la cárcel, ya que Faraón tuvo un sueño y el copero se acuerda de él. Entonces Faraón manda por él para que interprete el sueño. José fue un hombre de gran integridad, entendido y sabio. El que haya rechazado a la esposa de Potifar es un ejemplo de fe, de castidad y de integridad personal. Hay que recalcar que las veces que José interpreta los sueños, nunca se enaltece de sí mismo, sino le da la honra a Dios diciendo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuando interpreta el sueño del copero y panadero, y también estando con Faraón indica: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esto lo vemos en Génesis, capítulo 40, versículo 8 y capítulo 41, versículo 16. Siendo José de 30 años, es puesto por gobernador de Egipto, por orden de Faraón, al haberle interpretado el sueño. Durante el tiempo que estuvo José en Egipto, fue prosperado en todo lo que él hacía. La bendición de Jehová estaba sobre José, librándolo de todas sus tribulaciones. Cuando José se revela a sus hermanos, pasa algo muy hermoso. Sus hermanos están turbados por todo lo que está pasando al ver a José, y él les indica: no se entristezcan, que todo esto que había pasado venía de Dios, ya que Dios lo había enviado allá a Egipto para perseverar la vida de toda su familia, cumpliéndose la voluntad de Dios.
Muchas veces nos pasa en nuestra vida algo muy similar a la vida de José. Tenemos luchas, cargas, necesidades, pero todo esto es un proceso que nos va ayudando a que nuestra vida crezca de manera espiritual. O muchas veces hay un crecimiento económico que puede ayudar en un futuro, ya sea nuestra familia, amigos o hermanos. Debemos ser como José. Toda la providencia de Dios tiene una vista larga y un brazo largo. Todo lo que tenemos y por lo que pasamos, debemos agradecérselo a Dios. En la Biblia podemos ver varios ejemplos de que las provisiones que provienen de Dios son abundantes. Una de ellas la encontramos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, en donde vemos cómo Dios sostiene al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. También en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 6, vemos cómo los cuervos alimentaban a Elías en tiempos de hambre. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 6, a la viuda de los hijos de los profetas, cuando le dice a Eliseo que su marido había muerto y que no tenía nada en su casa, solamente una vasija de aceite. Pero Dios proveyó de aceite en todas las demás vasijas. En Mateo 40, versículo 20, también vemos como cuando nuestro Señor Jesucristo, con 5 panes y 2 peces, da de comer a 5,000 hombres. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el Salmo 105 también podemos apreciar cómo el salmista nos invita a alabar a Dios en una alabanza sincera y alegre de corazón. Si tú estás pasando por una necesidad o una situación difícil, no desesperes, sino antes reconoce que Dios tiene el control de tu vida y Él suple todas las cosas. Dios ve su propia obra desde el principio hasta el fin, y muchas veces nosotros no lo vemos así. Dios actúa muchas veces a través de medios que parecieran contrarios. A Dios debe ser toda la gloria. En el Salmo número 40, en los versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. También en el Salmo 138, versículo 8, nos indica el salmista: y Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermano, amigo que en esta hora nos escuchas, como vimos en el ejemplo de José, en ocasiones atravesamos por cosas difíciles, pero por el momento no vemos de qué forma Dios lo utilizará en un futuro. Así que el día de hoy, que estamos atravesando por todo esto, y que en el corto plazo no podemos entender muchas cosas, sabemos que Dios lo usará para bien, aunque por el momento no lo podemos ver así. Hermano, no hay que desesperarnos. Dios tiene un propósito y en algún momento entenderemos que todo esto fue para nuestro bien y el de los nuestros. Dios les bendiga.